Bien, nuevamente todos sean bienvenidos a este espacio de escuela de formación teológica en la que, como nuestro hermano dijo, continuaremos con nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. El día de hoy vamos a dar inicio con el análisis del segundo párrafo del capítulo 9. Pero antes quisiera que veamos un breve resumen de lo que hicimos en la clase anterior para que podamos ubicarnos en el estudio que hasta ahora hemos realizado. Capítulo 9 del libro Albedrío, y también aprovecho para extenderle la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan por primera vez. Bien, en la clase anterior finalizamos con la introducción histórica, la cual nos permitió ver cómo era entendido el término libre albedrío antes de que fuesen escritas las distintas confesiones. Vimos que ellos entendían el término libre albedrío como la capacidad que tiene el hombre de acercarse exclusivamente a las cosas de Dios. También mencionamos tres corrientes de pensamiento que influyen que en América Latina domine la idea de que el ser humano tiene libre albedrío. Estas tres corrientes son el arminianismo, que mencionamos tiene más trascendencia que el calvinismo. También hablamos del catolicismo, que tiene más trascendencia incluso que el arminianismo y el calvinismo juntos. Y la tercera corriente que estuvimos examinando fue el humanismo, corriente que incluso ha influenciado en muchas iglesias de la actualidad, centrándose en el carácter del hombre. Realizamos un análisis del primer párrafo, el cual quisiera que recordemos cómo dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Nuestro propósito en la clase anterior fue brindar una definición que nos permitiera entender de qué manera la confesión define el libre albedrío, de qué manera la confesión entiende el libre albedrío, y concluimos lo siguiente. La confesión entiende libre albedrío como la capacidad que tiene el hombre de tomar cualquier decisión. Esto es diferente a lo que los personajes que expusimos pensaban. Ellos entendían libre albedrío, ya lo mencionamos, exclusivamente como la capacidad que tiene el hombre de volverse a Dios. Además, en la clase anterior también estuvimos citando las palabras del teólogo Jonathan Edwards, quien define libre albedrío, o quien decía acerca del libre albedrío que los hombres son agentes morales libres. Los hombres son agentes morales libres, siempre actúan de acuerdo a sus inclinaciones, voluntad, más fuertes que ellos tienen al momento de elegir. En el día de hoy, como ya mencionamos, vamos a comenzar con el análisis del segundo párrafo, el cual nos habla de la condición del hombre en su estado de inocencia con respecto a su libertad o con respecto a su libre albedrío. Recordemos que estos párrafos del 2 al 5 nos hablan cada uno de un estado distinto en los que se puede identificar al ser humano. Puede ser de inocencia, de pecado, de gracia o de gloria. En este caso vamos a comenzar con el estado de inocencia, que es al que la confesión se refiere en este segundo párrafo. ¿Algún hermano que nos colabore con la lectura de este segundo párrafo del capítulo 9 de la confesión? Nuestro hermano Mayro. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Gracias, mi hermano. El sustento bíblico que brinda la confesión son los siguientes dos versículos. Primero, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés 7, 29. Dice:
He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No dice Dios hizo que buscaran perversiones o Dios los controló para que le desobedecieran, sino que dice, pero ellos, fue su decisión. El otro pasaje es Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todas estas acciones que presenta el versículo son realizadas libremente y además son responsabilidad de ellos. El hombre siempre tiene libertad. En este caso, vio, tomó, comió, son acciones que realiza el hombre, que provienen de la voluntad del hombre. El hombre siempre tiene libertad, como lo definimos en la clase anterior. Y esto es independientemente del estado en el que se encuentre. Hace parte de la esencia, de la naturaleza del hombre, el ser libre. Estos párrafos nos van a hablar de la libertad teniendo en cuenta el estado o condición moral en la que se encuentre el hombre. En este caso, entonces, examinemos la libertad de la voluntad en el estado de inocencia. Y al igual que en el párrafo anterior, vamos a analizarlo o a descomponer este párrafo por partes. Antes lo leeré nuevamente. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Este párrafo lo vamos a analizar en un total de 5 partes. Primero estaremos viendo qué es el estado de inocencia. El hombre en su estado de inocencia. ¿Qué es el estado de inocencia? Segundo, estaremos viendo que este es un estado terminable, es decir, que puede acabar. Tercero, estaremos viendo la libertad, de qué manera se debe entender la libertad en este estado. Cuarto, veremos también función de la libertad. ¿Cuál es la función de la libertad en este estado? Y por último, quinto, estaremos viendo las características de este estado de pecado. Bien, recordemos primero, estado de inocencia, que es el estado de inocencia. Segundo, que es un estado terminable. Tercero, la libertad, cómo es entendida la libertad. Cuarto, la función de la libertad. Y por último, estaremos viendo características de este estado de inocencia. Dicho esto, demos paso al primer punto. El hombre en su estado de inocencia. Así comienza este párrafo. El párrafo nos está mostrando a qué se está refiriendo o qué es lo que se va a analizar, y es la libertad en este estado de inocencia. Ahora, ¿qué es el estado de inocencia? La respuesta es la siguiente. El estado de inocencia es el estado en el que los primeros seres humanos fueron creados. Es el estado en el que los primeros seres humanos fueron hechos. Ahora, ¿por qué inocencia? Inocencia significa la condición del que está libre de culpa o la condición del que está libre de pecado. También puede ser entendido como falta de malicia o falta de mala intención. Y ellos, los primeros seres humanos creados, fueron hechos de esta manera, fueron hechos con estas características. Ellos estaban libres de culpa en el momento en el que fueron creados. Por lo tanto, podemos también inferir que solo 2 humanos han experimentado este estado, Adán y Eva.
Bien, entonces en este primer punto la confesión solo nos está diciendo el estado en el que se va a analizar al libre albedrío, estado de inocencia que se refiere a la naturaleza de Adán y Eva en el momento en que fueron creados. Veamos ahora el segundo punto, un estado terminable. La confesión continúa diciendo, el hombre en este estado tenía. El hombre tenía. Como ya dijimos, solo Adán y Eva experimentaron este estado, pero la confesión no dice el hombre tiene o el hombre en su estado de inocencia tiene, ya que después de la caída el hombre perdió este estado de inocencia. O sea que este estado no era determinado, no era fijo, sino que podía variar, como lo vamos a ver a profundidad más adelante. Por lo tanto, la confesión enseña que este estado no era inmutable, sino que era variable, un estado terminable. Tuvieron y de hecho terminó. Ahora, ¿qué tenían? Tercer punto, ¿qué tenían? Dice la confesión, libertad. Nuevamente, libertad. ¿Qué es libertad? Recordemos, y lo mencionamos en la clase anterior, un punto específico, nos centramos en definir qué era la libertad y hoy lo vamos a recordar nuevamente. Y la libertad es el estado o condición natural, esencial del ser humano que no está sometida a la voluntad de otro. Ser libre es no estar sometido. Ser libre es ser autónomo, es estar emancipado, es ser independiente. Libertad es que las decisiones no dependen de agentes externos, sino del mismo individuo. Por otro lado, dice también el párrafo que en este estado el hombre tiene poder, tiene libertad, tenía libertad y poder. ¿Qué es poder? Nos estamos refiriendo a potencialidad, a posibilidad, a tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa, a tener opción. En conclusión de este punto 3, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder, es decir, podían hacer determinadas cosas libremente, sin influencias de agentes externos. Ahora, esta libertad y esta potencialidad tienen una función. Son para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. ¿Qué significa esto? Y ya estamos en el cuarto punto. La función de esta libertad. Adán y Eva, teniendo en cuenta este estado en el que fueron creados, tenían la capacidad de inclinarse por las cosas buenas. Ellos podían dirigirse hacia las cosas buenas, por lo agradable a Dios, por lo establecido por Dios, a los preceptos de Dios, cumplirlos. El hombre, como ya lo hemos mencionado, siempre toma decisiones libres, toma decisiones autónomas de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a su voluntad. Y esta naturaleza con la que el hombre fue creado le permitía libremente poder acercarse a las cosas de Dios. La voluntad del hombre fue creada buena, por lo tanto libremente podía acercarse a Dios. Viéndolo ya desde otro punto de vista, podemos afirmar que Dios también toma decisiones de acuerdo a su naturaleza. Recordemos que somos creados a imagen y semejanza de Él. Dios por naturaleza también es libre, es libérrimo, muy libre. Dios no puede mentir porque esto va en contra de su naturaleza. Él libremente decide actuar de acuerdo a lo que Él es. Dios es santo, santo, santo. Sus decisiones siempre serán santas. Él libremente elige de acuerdo a su voluntad y nunca podrá optar por algo contrario a su naturaleza, ya que Dios es inmutable, en Él no hay cambio, Él es perfecto, en Él no hay mejora ni desmejora.
El ser humano, en este estado de inocencia y de acuerdo a su naturaleza, podía inclinarse hacia lo bueno y agradable a Dios. Eso es cierto. Pero continúa el párrafo y ya vamos a la quinta parte del párrafo. Era inestable y podía caer de dicho estado. Aunque el ser humano ciertamente podía dirigirse a las cosas de Dios, aunque Adán y Eva podían cumplir lo que era agradable a Dios, ellos eran inestables y podían caer de dicho estado. Así como podían inclinarse por lo que era agradable a Dios, también tenían la capacidad de inclinarse por lo malo. Ellos, conforme a su voluntad, podían decidir cómo actuar, pero tenían opción, podían actuar para bien o podían actuar para mal. Su voluntad era libre, su facultad para decidir era libre, y esto significa tener libre albedrío. ¿Era la voluntad de Adán y Eva libre? Sí. Recordemos que la palabra albedrío significa voluntad. Ellos, gracias a su voluntad, ellos gracias a su albedrío, libremente podían inclinarse o por lo bueno o por lo malo. Y si Dios es lo bueno, lo malo sería aquello que va en contra de lo que Él ha establecido. Nuestro hermano Andrés tiene una participación. Hermano, lo que nos quieres decir entonces con eso es que Adán y Eva eran los únicos que tenían libre albedrío, ¿cierto? Gracias, mi hermano, y efectivamente es así como usted lo menciona. Ellos tenían libre albedrío y vamos a ver en el siguiente párrafo que solo ellos fueron los que experimentaron este estado. Y el hermano Yuri también tiene una participación. Mi amado hermano Junior, ¿cómo explicaríamos? Es simplemente una duda que tengo. Si Dios en el origen todo lo que hizo fue bueno y en gran manera, ¿en qué estado podríamos considerar que se creó esa inestabilidad de Adán y Eva? Ok. Cuando Dios, recordemos lo que hemos visto en la creación, cuando Dios crea todas las cosas, las crea buenas y en gran manera. Y cuando hablamos de bueno, no nos estamos refiriendo solo a lo moral. Sí incluye lo moral, pero no solo lo moral, porque por ejemplo a un árbol no le podemos atribuir moralidad. Un árbol es bueno en cuanto que es perfecto, en cuanto que es óptimo. Y asimismo el ser humano, cuando el ser humano es creado bueno, no solo en su parte moral, sino también en su parte física, en su estructura, que tiene dos ojos, la forma en que funciona su organismo. Ahora, esto es lo que Dios crea. Crea al hombre, lo dota de voluntad y lo dota por ende de una responsabilidad. Ahora, ¿de qué manera podemos entender eso que usted menciona de la corrupción del hombre? De ninguna manera podríamos atribuírsela a Dios, porque Dios no es quien produce o Dios no es quien causa que el hombre actúe de esa manera, sino que el hombre libremente es quien se despoja de ese estado. O sea, no se lo podemos atribuir a la creación de Dios, porque la creación de Dios es perfecta. Ahora, dentro de eso que Dios creó, creó al ser humano con una voluntad, con una responsabilidad, y el humano tenía la responsabilidad de continuar siguiendo lo que era agradable a Dios. Él tenía la posibilidad de continuar en ese estado, de agradarle a Dios o de perderlo o de ir en contra de ello. Y vemos que la realidad fue que el hombre optó por lo que era contrario a Dios y por ende, pues la tierra fue maldita y las consecuencias que del pecado conlleva. Nuestro pastor también quiere aportar. Sí, yo creería que el término como tal de inestabilidad es el que es un poco inadecuado. Dios no crea al hombre en una posición en la que él sea propenso a una caída. Porque estaríamos hablando de, como lo presentaste, Yuri, de crearlo en una condición mala. Cuando hablamos de la condición moral del hombre, esta condición moral era buena, pero no era perfecta, porque la perfección es lo que no admite cambio. En cambio, esa posición moral era totalmente mutable, quiere decir que podía variar. Como fue hecha por Dios, el objetivo era que variara o cambiara
en ascenso. O sea, quiere decir que Dios creó al hombre y lo puso en esa condición de hacer y cambiar y crecer en su relación con Él para bien. Pero para poder crecer, esto necesariamente implica cambio, evolución, tiene que haber una mutabilidad moral en el hombre, lo que permitiría luego que también entonces mutara hacia abajo, ¿no? Pero la intención de Dios en todo momento, por sus mandamientos, es que el hombre mute moralmente, en este caso Adán, pero hacia la obediencia. Entonces, de pronto el término inestable es lo que pudiera traer cierta confusión y podría cambiarse por mutabilidad en este caso. Gracias por la participación y efectivamente, pues de esa manera, en la confesión hace una aclaración, pero era inestable. Aunque el hombre podía dirigirse a las cosas de Dios, era inestable y como nos enseñaba el pastor, se puede sustituir, era mutable, podía cambiar. No era perfecto, como mencionamos que en los atributos de Dios, Él sí es perfecto. ¿Algún hermano iba a tener una participación? Ok. Retomando, ¿era la voluntad de Adán y Eva libre? Sí. Porque gracias a su voluntad, gracias a su albedrío, libremente ellos podían inclinarse por lo bueno o por lo malo. El hombre es mutable, a eso nos referimos cuando es inestable, es mutable, podía caer de dicho estado, podía cambiar a otro estado. El hombre fue creado bueno. Él no tenía una voluntad inclinada al pecado, sino que por su albedrío, por su voluntad, él, o sea, Adán, junto con Eva, podían acercarse a Dios, pero también podían caer de ese estado. Eran mutables, son mutables. Él podía pecar o no pecar, y en este punto no podemos seguir el fatalismo. No podemos pensar que era necesario que esto ocurriera independientemente de la voluntad del hombre, sino que esta decisión se debe a que gracias a su voluntad libremente ellos decidieron actuar de esa manera. Recordemos que el fatalismo o el determinismo enseña que todas las cosas ocurren o deben ocurrir independientemente de la voluntad de las personas. Pero ser libre es actuar sin ser coaccionado por una voluntad externa. Ahora, teniendo en cuenta esto, libremente, ¿qué escogieron ellos? Adán y Eva libremente y de acuerdo a su voluntad escogieron desobedecer a Dios. Y desobedecer a Dios, sabemos, conlleva consecuencias. El Todopoderoso siempre castiga con justo juicio. Dios les dijo: del fruto que está en medio del huerto no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Génesis 3:3. El pecado está en que ellos desobedecieron a Dios, por lo que Dios los expulsa del huerto y como consecuencia, producto de la caída de Adán y Eva, ahora todos los seres humanos experimentan la suciedad del pecado. Ahora todos los seres humanos tienen una voluntad que por naturaleza únicamente se inclina por lo malo. Todos los seres humanos son concebidos en un estado distinto al experimentado por Adán y Eva. Con lo que damos paso a nuestro siguiente párrafo, el párrafo número 3. ¿Algún hermano que por favor nos colabore con la lectura de este párrafo? El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Gracias. Este párrafo lo vamos a analizar en 4 partes. Primero vamos a estar viendo estado de pecado, que es el estado de pecado. Segundo, vamos a estar viendo un cambio de estado, que hay un cambio de estado.
Tercero, característica del estado de pecado. Tercero, característica del estado de pecado. Y por último, las consecuencias. Consecuencias de estar en estado de pecado. Primero, estado de pecado. Segundo, un cambio de estado. Tercero, característica. Cuarto, consecuencias. Bien, primer punto, estado de pecado. El párrafo, al igual como hicimos en el párrafo anterior, nos muestra a qué estado se está refiriendo o en qué estado se va a analizar la libertad, y es en el estado de pecado. Ahora, ¿qué es el estado de pecado? Es el estado al cual el hombre entra producto de la caída en el huerto de Edén. El estado en el cual el hombre entra producto de la caída en el huerto de Edén. Pecado implica que los hombres en este estado van en contra de Dios. Pecado significa ir en contra de Dios. Después de Adán y Eva, toda la humanidad nace con una naturaleza pecaminosa. Solo Adán y Eva, como ya mencionamos, experimentaron el estado de inocencia, pero también experimentaron el estado de pecado. Ellos fueron los únicos que pudieron experimentar estos dos estados. En conclusión, este párrafo 3 se va a centrar en el papel que juega la libertad en el estado de pecado producto de la caída. Y lo primero que nos dice la confesión con respecto a este estado es que hay un cambio. Con lo que damos paso a nuestra segunda parte. Ha perdido completamente toda capacidad. El hombre, en su estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad. Ha perdido. Es decir, tenían algo que ahora no tienen. Tenían una capacidad de la que ahora carecen. Dice el párrafo además, toda capacidad. No un poco de la capacidad o parcialmente su capacidad, sino toda capacidad, completamente toda capacidad. Por lo tanto, de esta segunda parte de esta palabra, podemos concluir que el hombre, por su caída del estado de inocencia en un estado de pecado, ha cambiado su naturaleza. Ocurre un cambio en él y como consecuencia ha perdido completamente toda capacidad. ¿Capacidad de qué? Y es lo que pasamos al siguiente punto, tercer punto, para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por lo que nuestro pastor quiere tener una participación. Junior, quisiera decir algo frente al punto que estabas tratando el anterior sobre el estado de pecado, frente a la línea histórica que nos mostraste en la introducción. Es importante resaltar que la confesión de fe no dice que el hombre después de pecar se hace pecador. Que lo que ocurrió en el jardín del Edén, producto del pecado de Adán y Eva, es que el hombre se hace pecador en el sentido de que va a empezar a pecar, sino que cae en un estado. Y es muy importante porque la Iglesia católica y tanto el pelagianismo como el semipelagianismo, que tú muy bien lo enseñaste, dice que el hombre peca y que el hombre peca en realidad por imitación, por ver las conductas morales de los demás. Pero la confesión señala que la mayor consecuencia de lo que ocurrió es que el hombre ahora va a estar en un estado, independientemente de las actividades pecaminosas que el hombre cometa, sino que estará en un estado de pecado, por lo que sería correcto afirmar entonces que el hombre no peca, el hombre es pecador, porque ya está no en un estado de inocencia, sino en un estado de pecado. Así como tú lo señalabas, que el estado de inocencia le daba a él la facultad de hacer, el estado de pecado también le va a dar a él habilidades o actividades particulares del estado en que se encuentra. Entonces,
el asunto cuando tratamos con las demás personas acerca de su manera de vivir. Algunos dicen, es que yo no hago esto, es que yo no robo, es que yo tal cosa. El problema no es el pecado que tú cometes, el problema es el estado en el que tú estás. Y es un estado de pecado, que es lo que señala la confesión. Gracias, pastor, por la intervención. Y es importante aclarar este punto. Lo que ocurre es una transformación en la naturaleza. El cambio es en la naturaleza. Como decía el pastor, no es que ahora se convierten en pecadores, sino que su naturaleza es transformada. Y como ya hemos mencionado, el hombre actúa de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su esencia. Como ahora su voluntad es transformada, simplemente se va a encaminar a todo aquello que la voluntad demanda o le invita o está inclinada, y claramente es hacer el mal. Veamos entonces ahora la característica de este estado. La confesión dice: el hombre ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. El ser humano en este estado de pecado no puede, le es imposible querer lo bueno, lo que conduce a la salvación. En este estado, como contraste, el hombre, acorde a su naturaleza, acorde a su voluntad pecaminosa, se inclina libremente por lo malo, que es lo que nos mencionaba nuestro pastor. No es obligado externamente, es por su voluntad, es internamente. El hombre esencialmente sigue y seguirá teniendo libre elección. El hombre es libre, tiene una voluntad que lo faculta para actuar, pero esta siempre será acorde a su naturaleza, a su voluntad, a su deseo. Y después de la caída, el hombre ya no puede querer nada espiritual. Esto es una característica, no puede querer nada espiritual. Por lo tanto, esa capacidad que tenía en el estado de inocencia, inclinarse o por lo bueno o por lo malo, ahora se ve limitada, restringida. Ahora su voluntad solo puede desear lo malo, solo puede estar dispuesta o inclinada hacia lo malo. Una característica de este estado de pecado es que el hombre ahora no quiere ningún bien espiritual, que el hombre caído, en otros términos, no quiere salvación o algo que esté relacionado con la salvación. Y vamos a ver, por último, las consecuencias de esta realidad, las consecuencias de que el hombre desde su voluntad no quiera hacer lo que es agradable a Dios. Las consecuencias de que el hombre por su voluntad se incline únicamente hacia lo malo, hacia las cosas que son contrarias a la naturaleza divina. Veamos entonces consecuencias de este estado. Termina la confesión diciendo: por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Como hombre natural está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. El hombre no puede convertirse, no puede salvarse a sí mismo, no puede prepararse para ello, porque como la Escritura enseña, la salvación es del Señor y no de los hombres. Esta última parte de este párrafo nos muestra la incapacidad total del hombre, producto de su estado de depravación total, producto de su estado de pecado, producto de su naturaleza pecaminosa. Como el hombre posee esta naturaleza, ahora el hombre es incapaz no solo de querer las cosas de Dios, sino que también es incapaz de dirigirse a Dios, de buscar a Dios, ya que su naturaleza ahora pecaminosa va en contra de la santidad de Dios. Una consecuencia de este cambio de estado es que la voluntad del hombre ahora es esclava del pecado. El hombre deja de tener un albedrío libre, una voluntad libre, para tener ahora un albedrío esclavo, una voluntad esclava.
Por lo tanto, el albedrío del hombre caído, la voluntad del hombre caído, la voluntad del hombre en el estado de pecado, solo lo puede llevar a tomar decisiones que redunden en pecado. El ser humano también, como consecuencia, es incapaz de salvarse a sí mismo. Y para sustentar esto, la confesión utiliza muchos versículos en comparación al párrafo anterior. Yo quisiera que tan solo veamos algunos de ellos. ¿Algún hermano que me colabore con la lectura de Jeremías capítulo 13, versículo 23? Jeremías 13, 23. Adelante. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Gracias, mi hermano. Así como el etíope y el leopardo no pueden cambiar una característica propia de su naturaleza, nosotros, los seres humanos, no podemos cambiar la realidad de que estamos cubiertos por las manchas del pecado. Romanos 3, versículos 10 al 12, dice, es un pasaje bastante utilizado para explicar esta condición o este estado del hombre. Romanos 3, del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este pasaje es claro y presenta el estado del hombre, y es que en él no hay bondad, no existe un hombre que pueda reconocerse o identificarse a sí mismo como bueno. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Algún hermano que por favor nos colabore con la lectura de este pasaje? Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Hermano. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén, gracias. Y es que definitivamente el hombre en este estado de pecado no puede entender la verdad de Dios, no puede entender lo espiritual de Dios. Para él son locura. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre caído no puede ver el reino de Dios, no puede acercarse al reino de Dios. Sin embargo, en este texto se nos presenta una condición. A menos que no naciere de nuevo, a menos de que nazca de nuevo. La pregunta es, ¿puede un muerto volver a nacer? Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios 2, 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era la condición? Muertos. En estado de pecado estamos muertos. No heridos, no adoloridos, sino muertos en delitos y pecados. ¿Podemos volver a nacer? Este pasaje dice que Él nos da vida. Por lo tanto, sí es posible que un muerto vuelva a la vida. Pero dice, y Él os dio vida. No tú, no yo, Él os dio vida. Juan capítulo 6, versículo 44, Juan 6, 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo
le resucitaré en el día postrero. Definitivamente, aunque no podemos acudir a Dios por nuestra propia voluntad, aunque en estado de pecado no podemos acudir a Dios, lo cierto es que el hombre tiene una esperanza y Cristo es la esperanza. Él y solo Él puede dar nueva vida. Solo Él puede resucitarnos de esa muerte espiritual, de esa muerte en el pecado. Por lo que podemos concluir de estos dos párrafos que hemos analizado en el día de hoy lo siguiente. El hombre siempre tiene libertad. Es cierto que el hombre es libre en sus decisiones, pero también es cierto que no podemos o no debemos llamar a esa libertad libre albedrío o libre voluntad. Entonces el hombre tiene libertad, pero no tiene libre voluntad o libre albedrío, ya que, como vimos, la voluntad del hombre en este nuevo estado, en este cambio de estado, se transforma en una esclava del pecado. Y en vez de decir libre albedrío, sería más correcto el término esclavo albedrío, esclava voluntad. Y decir que sí tenemos y no tenemos libre albedrío sería algo contradictorio. Tenemos libertad, pero no tenemos libre albedrío, porque libertad y esclavitud son términos opuestos. Sería incoherente. Además, también debemos añadir que el hombre sí tuvo libre albedrío en el estado de inocencia. El hombre sí tuvo libre albedrío, pero por la desobediencia y como este era mutable, ese estado cambió y el ser humano ahora desea únicamente lo malo. El hombre sí tuvo libre albedrío, pero por su desobediencia, su estado, su naturaleza es cambiada. Y por último, aunque el hombre muerto en el pecado no quiere ni puede por sus propias fuerzas salvarse, la realidad es que Dios puede hacer posible lo que para el hombre es imposible. Bien, mis hermanos, y con esta conclusión terminamos la clase de hoy. Antes, una pregunta de nuestro hermano o participación de nuestro hermano. Hermano, como bien has dicho, en este estado o en esta condición que tiene ahora el ser humano de pecado, cambia indiscutiblemente su capacidad de elegir, ¿verdad? Y entendemos que libre albedrío es la capacidad que tiene el hombre de elegir entre lo bueno y lo malo. Ese es el concepto de libre albedrío. Elegir, la capacidad que tiene el hombre de elegir a Dios, de elegir lo bueno. En este estado de pecado en que el hombre se encuentra, que ha sido contaminado completamente por el pecado, él ahora no querrá elegir lo bueno, o sea, él ahora querrá elegir lo malo, es decir, solamente deseará elegir lo malo, pero su voluntad sigue siendo libre en el sentido de que él no hay un agente externo que lo condicione a elegir entre lo bueno y lo malo, porque interiormente su voluntad siempre va a estar inclinada a lo malo. Por lo tanto, si el hombre tiene libre voluntad, su voluntad va a elegir siempre lo que su intención más fuerte tenga en ese momento, y es lo malo. En ese sentido, entonces, el hombre es responsable delante de los ojos de Dios por las decisiones que toma, ¿ya? O sea que él siempre, a pesar de su condición de pecado, aunque es esclavo, parece una contradicción, es como una contradicción de términos, pero la realidad es que externamente el hombre no está condicionado para elegir una cosa distinta a lo que él desea. Él desea elegir lo malo, ese es su deseo y esa es su libertad, pero tiene la incapacidad de elegir lo bueno, o sea que no tiene libre albedrío, que es en realidad lo que en algún momento Pelagio dijo, que el hombre tenía la libertad de elegir lo bueno, y en realidad eso es lo que él le llama libre albedrío. O sea que en este estado, para resumir, en este estado que se encuentra el hombre de pecado, el hombre no tiene libre albedrío, como lo decía Pelagio, pero sí tiene libre voluntad y tiene responsabilidad delante de Dios, porque siempre va a elegir conforme a su deseo, y su deseo será elegir
lo malo. Mi hermano, es importante hacer una pequeña aclaración y a veces se nos dificulta comprender este tema, es por los diversos usos o por las diversas connotaciones que se le han dado a estos términos. Pero si lo hacemos de una manera técnica o si intentamos hacerlo de una manera sencilla, podríamos hacerlo de la siguiente forma y es sustituyendo variables, por decirlo de alguna manera. Libre albedrío es una palabra compuesta. Tenemos por un lado libertad y por otro lado albedrío, pero albedrío se ha entendido de muchas maneras, pero albedrío lo que se está refiriendo es a voluntad. Albedrío significa voluntad. Ahora, si nosotros preguntamos, ¿el hombre es libre? El hombre sí es libre, como usted lo mencionó, el hombre es un agente moral libre. Eso era lo que decía Jonathan Edwards, el hombre es un agente moral libre. Ahora, este hombre que es libre, ¿por qué es libre? Porque sus acciones no son coaccionadas, sus decisiones provienen de su subjetividad. El hombre, este hombre que tiene libertad en ese sentido, siempre actúa de acuerdo a sus inclinaciones más fuertes. Ahora, cuando hablamos de las inclinaciones más fuertes, estamos hablando de la voluntad, estamos hablando del albedrío, pero sería incorrecto entender que nuestro albedrío es libre, porque nuestro albedrío es esclavo. Y de hecho eso es lo que cambia en este estado, que ahora nuestra voluntad se va a inclinar por naturaleza, por esencia, hacia lo malo. Por eso no debemos afirmar que tenemos una libre voluntad, porque si decimos libre voluntad y sustituimos voluntad por albedrío, vamos a decir sí tenemos libre albedrío, pero eso no es correcto, sino que tenemos una esclava voluntad. Pero aunque tenemos una esclava voluntad, aunque nuestras inclinaciones más fuertes siempre van a ser a favor del pecado, tenemos libertad. Pero ahora esa libertad es acorde a nuestra voluntad. Recordemos que en la clase anterior, en la definición, dijimos que la voluntad es lo que nos faculta para actuar. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, ellos de acuerdo a su voluntad podían, o sea, tenían posibilidad o continuar con esa voluntad buena o inclinarse hacia lo malo. Ellos sí tenían esa libertad en la voluntad, porque era libre y no esclava. Una vez que hay un cambio de estado, ya la voluntad deja de ser libre, porque ya el hombre no puede decidir o por lo bueno o por lo malo, sino que la voluntad o la inclinación siempre va a ser a favor del pecado. Ahora, ¿el hombre es agente moral libre? Sí. ¿Siempre actúa de acuerdo a sus inclinaciones, a su voluntad más fuerte? Sí. Pero estas inclinaciones, esta voluntad son esclavas y están siempre inclinadas hacia lo malo. Entonces, por eso es importante hacer la aclaración. ¿Por qué? Porque algunos con el fin de no entrar en tanta controversia dicen, no, el hombre, si tú dices que el hombre, si tú preguntas si el hombre puede acercarse a Dios, el hombre no tiene libre albedrío. Pero si tú preguntas, el hombre puede decidir sobre cualquier aspecto, el hombre sí tiene libre albedrío. Pero eso sería como una respuesta por salir del paso. Pero si nos vamos a los conceptos como tal, lo correcto sería decir que el hombre tiene una esclavitud de su voluntad y que además tiene una capacidad de libremente decidir acorde a su voluntad que le faculta a actuar. Nuestro hermano Edgar. Marcos, una pregunta, o sea, por implicación de lo que estás diciendo, entonces el pecado no se considera un agente externo en el hombre, pese a que el hombre no fue creado con pecado. Y lo otro que te iba a preguntar era, nosotros somos esclavos del pecado, eso es claro. Nosotros no tenemos libre albedrío, perdona si de pronto no te estoy entendiendo bien, frente a una decisión de salvación frente a Dios. Pero el hombre puede tomar decisiones moralmente buenas. Por ejemplo, sentir misericordia hacia una persona o otro tipo de situaciones que se podrían considerar moralmente buenas, pero no tiene libertad frente a la salvación. ¿Eso es lo que quieres decir o te he entendido mal? Con respecto a lo primero, debemos afirmar que el pecado nunca se puede ver como algo externo, sino que es algo que brota de la voluntad del hombre, que brota, que sale, que emana de la naturaleza del hombre. Porque si decimos que es algo externo, no podríamos culpar al hombre.
El hombre es pecador y es responsable de su pecado porque él es quien decide cómo actuar. Eso en cuanto a lo primero. Ahora, en cuanto a lo segundo, tendríamos que entrar en un debate de entonces de qué es lo bueno. Porque el hecho de que externamente nosotros veamos acciones buenas o que algunos podamos considerar moralmente buenas, deberíamos preguntarnos, ¿qué criterio estamos teniendo para considerar que una acción es buena? Porque debemos recordar que el estándar de lo bueno definitivamente es Dios. Y aquí nos enseñan claramente que bueno no hay ni siquiera uno. Entonces, algunos afirman, no, es que ¿para qué voy a ir a la iglesia si los cristianos hacen acciones malas al igual que nosotros? Pues es verdad, todos hacemos acciones malas. Eso es cierto. Ahora, así como algunos pueden hacer acciones buenas o externamente las podríamos considerar moralmente buenas, lo cierto es que lo que motiva esas acciones no es algo correcto porque debe ser acorde a la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos acciones e internamente esperamos algo a cambio o hago algo, ay, no me dio las gracias, o sea que no estabas actuando con una buena voluntad. Nosotros debemos hacer nuestras acciones porque entendemos que son buenas en sí. Y para poder entender qué es lo bueno en sí, debemos conocer a Dios. Porque sin Dios no podemos, somos incapaces y no queremos y no podemos entender lo bueno y agradable a Dios, lo bueno en sí. Entonces sería esa la respuesta. Nuestro hermano Arturo tiene una participación. En medio de todo este andamiaje de pecado, pecador, pecado que somos, yo quisiera de pronto a ver si se puede concluir que por estas razones y por todo esto que estamos hablando, es precisamente por lo que necesitamos de Dios, por lo que necesitamos profundizar en este conocimiento para poder medio librarnos de tanta maldad. Entonces, esa sería la conclusión, que por eso estamos aquí, precisamente porque sabemos nuestra condición y necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, y estas reuniones nos ayudan a profundizar más, independiente a todo lo que hagamos en nuestras casas. ¿Estaré bien o qué le parece? Gracias, mi hermano. Y de hecho, estaba mencionando al final que hay una esperanza, que Cristo nos da esperanza. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase, un estado nuevo, una transformación, o cómo es posible una transformación de este estado y cómo debe ser entendida la libertad en este nuevo estado que es posible no por el hombre, sino únicamente por Dios. Y el Señor permita y podamos verlo en la próxima clase. Nuestro hermano Edward quería participar. Sí, Marcos, quería decirte con respecto a lo que estaba preguntando nuestro hermano, algo que debemos tener claro es que la naturaleza del hombre ha cambiado. Ahora el hombre es un esclavo. Él puede libremente tomar su decisión, pero va a estar centrada en esa esclavitud que ahora posee. Y es esa esclavitud, esa naturaleza lo que lo va a llevar a realizar ciertas acciones. Algo que debemos tener claro es que el hombre no es pecador porque peca, sino que él peca porque es un pecador, porque esa es su naturaleza. Gracias, mi hermano. Y precisamente pues eso es lo que estamos tratando de decir y estamos de acuerdo en ello. El pastor quiere tener una intervención también. Sí, y debemos tener mucho cuidado en tratar de definir lo moral despegado de Dios. Como cristianos debemos tener mucho cuidado porque no existe bien moral alejado de Dios. No hay forma en que nosotros hablemos en esos términos. Yo no puedo decir que un impío hace algo moralmente bueno porque es contrario y puede dar todos sus bienes a los pobres, puede descoserse de verdad en acciones para mitigar necesidades, pero si no tiene a Dios en su corazón, todo lo que hace, dice la Escritura, es un mero trapo de inmundicia. Quiere decir que es asqueroso ante los ojos de Dios. De manera que el bien moral solo podemos definirlo en cercanía a Dios. Por ello, si el pecado alejó al hombre de Dios, no hay posibilidad de que el hombre en esa distancia haga o pretenda algo que de alguna manera redunde en bien moral, porque para eso tendría que primero
acercarse a Dios. Y de allí a lo que tú decías, solo Cristo nos acerca para poder de alguna manera hablar ahora sí en esta condición de bien, de un bien moral. Gracias por la participación, pastor. Y podríamos recordar o pensar en el pasaje que nos habla del joven rico. Él se presenta a Jesús y dice, en cierta forma está insinuando, yo he cumplido con todo lo que tú demandas, con todas tus leyes, ¿qué más me falta para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde, para los hombres esto es imposible. Pero no lo deja ahí, él continúa diciendo, mas para Dios hace posible lo que para el hombre es imposible, y eso es un cambio de estado y es lo que vamos a ver en nuestras próximas clases y que el Señor nos ayude en ello.